el día de hoy vamos a hacer uno de mis remedios favoritos, que es cuando tengan alguna imperfección, que son ya sea granitos, puntos negros y obvio nadie quiere tener eso. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con esto? Es súper sencillo. También otro de los problemas que me dicen que mucho, que son lo de los poros abiertos, cómo disminuirlos. Bueno, en realidad no hay un método para disminuir un poro abierto. Lo podemos contraer temporalmente, pero cerrarlo otra vez ya no se puede. O sea, no hay nada en el mercado, ni ninguna mascarilla, ni ningún tratamiento químico, nada. Eso ya es mentira, pero sí podemos hacerlo temporal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tratar que no se note tanto ese poro abierto? Es tenerlos limpios, porque cuando se ven sucios, como estos puntos negros, son muchísimo más evidentes. Entonces, bueno, estos son mis métodos favoritos para mantenerlos limpios, y además les digo, si de piel grasa, esta es la mejor solución y la pueden usar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si tienen granitos, que en la espalda, que en brazos, que esto es lo mejor. Lo único que necesitan es nuestro buen bicarbonato de sodio. Este es tal cual el que venden en el supermercado, en cualquier supermercado, muy sencillo, muy económico. Y vamos a hacer una pequeña pasta. Entonces aquí tenemos que mezclar un poquito del bicarbonato. ¿Cuánto van a preparar? Pues realmente depende de las zonas que vayan a usar, la cantidad. Bueno, el bicarbonato es buenísimo. O sea, yo a veces hasta para el cabello, para todo lo puedes usar. Entonces, con un poquito de agua, esta es agua, pueden usar agua de la llave, el agua que tengan a la mano. Vamos a hacer una pequeña mezcla y que quede como pasta, que no quede tan líquido, porque si no, no lo pueden trabajar. Este que tengo, lo pueden hacer con las manos. Sí, yo lo compré, que es como una espatulita que me gustó. Bueno, creo que es más como para limpiar la lengua, pero lo vamos a usar nosotros para dar una pequeña exfoliación. Además, como tiene estos granitos del bicarbonato, sí te ayuda a una exfoliación. Entonces, ¿yo dónde lo voy a aplicar? En mis zonas problemáticas, donde ustedes tengan esos problemitas, lo vamos a hacer. Yo, por ejemplo, es como la nariz y aquí, donde más. Entonces, empezamos aplicándola con unos pequeños circulitos, así para ir dando una exfoliación. No traigo absolutamente nada, no traigo ninguna maquillaje, crema, nada. Mi piel está completamente limpia. Ese es básico, no lo vayan a querer hacer con algo ahí abajo. Entonces lo aplico. Déjenme ver cómo vamos. Sí, lo estoy aplicando bien. Y también en esta zona, también lo voy a aplicar. Pueden hacer les digo, esto nos va a ayudar a la exfoliación. Y lo podemos dejar un ratito. Si ustedes son de piel muy sensible y ven que les empieza a arder, obviamente, quítenlo. Yo mi piel aguanta un poquito más, así que espero unos 10 minutitos a que seque esto. Así que bueno, vamos a esperar. Ya pasó un ratito, ya se secó esta pasta. Les recomiendo que quede así como pastita para que puedan aplicarlo mejor, porque si queda muy líquido no lo van a poder. Y ahora nada más es momento de retirarlo. Es mucho más fácil si lo retiran, obviamente, en el baño. Pero bueno, aquí porque está la cámara aquí, lo voy a retirar con esta toallita. Y lo hacen igual en movimientos circulares para seguir con esta exfoliación. Que esta exfoliación, ¿qué es lo que nos va a ayudar? A retirar todas esas células muertas, que es esa capita que tenemos arriba, y nos ayuda a limpiar perfectamente los poros. El bicarbonato además te ayuda, si traen granitos, te ayuda a secarlos rapidísimo. Entonces les digo, por eso esta es de mis favoritas y la pueden aplicar en cualquier parte. Van a ver, nada más, bueno, tengan cuidado si son sensibles a la fórmula. Y esto es absolutamente todo lo que tienen que hacer. Les queda la piel súper suavecita. Bueno, ahorita tengo que terminar de retirar bien esto. ¿Cada cuánto lo pueden hacer? Yo les recomiendo una vez por semana. No abusar de los tratamientos, porque luego si abusan se puede resecar más la piel. Más pues para hombres, para mujeres, para todos. Este remedio lo pueden usar de día, no pasa absolutamente nada con la luz del sol, no pasa. ¿Y qué más? ¿Qué otra duda podrían tener? Pues creo que es todo. Les digo, es súper sencillo esta recetita. Y recuerden que entre mejor tengamos nuestra piel, pues más bonito va a lucir cualquier cosa que nos pongamos, ya sea maquillaje. Así que yo siempre recomiendo mucho más
más tratamientos de piel que maquillaje, pero bueno, hay que resaltar siempre para poder resaltar lo mejor de nosotros, y aquello que no nos guste, pues tratar de cambiarlo. Así que espero que les haya gustado este mini tutorial, y bueno, no olviden compartir, suscribirse y activar la campanita para que les avise cada que hay nuevo video. Y si quieren ver un poco más de cuidados de piel o algo, pónganmelo en los comentarios. ¡Hasta luego!